Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Cuando hablamos de corsarios, nunca los relacionamos con el gentilicio español. Eso se lo debemos a la imagen acuñada por la literatura y el cine, especialmente procedente del mundo anglosajón, en el que los corsarios eran ingleses guapos, altos y siempre rescataban a la protagonista de la película, y los españoles eran feos, bajitos y desdentados. Pero lo cierto es que en España también tuvimos numerosos corsarios, y algunos de gran éxito. Para empezar, conviene aclarar que un corsario es algo muy diferente a un pirata. Un pirata es sencillamente un ladrón que actúa en el mar. Eso implica el uso sistemático de la violencia, incluyendo el factor psicológico de infundir terror para evitar resistencias del robado y confiar así en que la presa no se defienda, para propiciar un trato más humano tras la rendición. Y también que el escenario sea el mar, donde por lo común los únicos testigos son agresores y agredidos, y donde es fácil deshacerse del enemigo para evitar consecuencias legales. Un corsario es algo diferente. Se trata de un particular que, por las razones que fuesen, había obtenido una patente o permiso del rey para atacar y apresar embarcaciones de países enemigos, tras haber depositado previamente una fianza y comprometiéndose a cumplir una serie de normas, tanto en lo que se refiere a quién podría atacar, al comportamiento con los vencidos, al reparto del botín, etc. Es más, que no hay que justificar la legalidad de su presa, que podría ser declarada buena o mala, en cuyo caso quedaba obligado a ponerla en libertad. Es decir, su actuación tenía que ser autorizada y estaba de alguna manera controlada. Claro que eso entraña no pocas dificultades para distinguir entre un corsario y un marino regular, sobre todo antes del siglo XVIII. Y como veremos en este audio, no son raros los casos en que un corsario particular llegaba a los más altos puestos de la armada. Así, en el corsario se unían el incentivo del botín con el deseo del ascenso personal y profesional, incluso del ennoblecimiento, impensable para muchos por su origen. Antes de hablar de los primeros corsarios españoles, vamos a situarnos en el tiempo. Estamos a principios del siglo XVI y en muy pocos años la situación geopolítica española había cambiado considerablemente. De dos reinos, Castilla y Aragón, tenemos uno. De 8 siglos de enfrentamiento en las fronteras con los reinos árabes, pasamos a que desaparezcan los mismos. Colón nos acerca a unos nuevos territorios. Las alianzas políticas de los reyes católicos hacen ponerse de los nervios al reino de Francia, que pasó de aliado de Castilla a enemigo. Las naves aragonesas empiezan a desplegarse por el Mediterráneo, y el Imperio Otomano se manifestaba no solo en la toma de Constantinopla, sino en su creciente influencia sobre los territorios norteafricanos, en la orilla sur del mar, creando una nueva frontera militar, ahora naval. La nueva política española, continuada por Carlos I, fijó en Francia el enemigo principal de Europa, debido no solo a la rivalidad por Italia y las disputas por los territorios de los Habsburgo, al norte y este de las fronteras francesas, sino y muy señaladamente por la amenaza que implicaba las aspiraciones francesas al nuevo mundo recién descubierto. Famosa es la reflexión de Francisco I de Francia, que le lleva a preguntarse en qué parte del testamento de Adán había adjudicado Dios las nuevas tierras a España. Todo esto originó una oleada de corsarios galos que atacaban los buques españoles de vuelta de los territorios recién descubiertos, o expediciones que buscaban establecerse en ellos. Y así, aunque su actividad haya sido oscurecida por las posteriores oleadas de corsarios ingleses y holandeses, hay que decir que el primer enemigo europeo de entidad que encontraron los españoles en América
tanto en el mar como en los establecimientos en tierra del Nuevo Mundo, fueron los franceses. Uno de los primeros hombres que destacaron en esa lucha fue un asturiano, Pedro Menéndez de Avilés, aunque sea normalmente más recordado como almirante y organizador de las flotas de Indias que por su labor en Florida, donde fundó la primera ciudad de los actuales Estados Unidos, San Agustín, donde se celebra todos los años el 15 de febrero, aniversario del nacimiento de nuestro protagonista, el Menéndez Day, fiesta que recuerda la fundación de la ciudad. A él se debe la creación de los primeros 12 apóstoles, que es la primera escuadra específicamente diseñada para proteger los convoys de las Indias. Sin embargo, en sus primeros tiempos se destacó como brillante y audaz corsario contra el enemigo francés. Menéndez de Avilés nació en esa ciudad en 1519 y era el mayor de 5 hermanos. Cuando contaba 8 años su padre murió y su madre se volvió a casar, y dicen que tuvo 15 hijos del nuevo matrimonio. Así que, ante una herencia tan repartidera, nuestro protagonista eligió la carrera de las armas en el mar. Tras un duro aprendizaje, su madre intentó hacerle sentar la cabeza, comprometiéndole formalmente con una niña, doña María Solís Carrasco, de solamente 10 años. Pero la llamada al orden duró poco, pues el joven Pedro vendió su parte de herencia y, sumándolo a algunos ahorros, adquirió un modesto patache que no era más que un velero capaz de navegar en altura, lo tripuló con familiares y allegados y se lanzó una vida de corsario, decidido a hacer fortuna. En 1539, con poco más de 20 años, navegaba por aguas cercanas a Vigo en compañía de otros 2 pataches, estos de la Armada, cuando se topó con una flotilla corsaria francesa, compuesta de una nao y 3 zabras, que acababan de apresar 3 pequeñas embarcaciones españolas, y en ellas a no menos de 60 personas. Sorprendentemente, se trataba de un cortejo nupcial, de una novia que, con parientes y amigos, se trasladaba a la ciudad para la ceremonia. Menéndez pidió a los 2 pataches regulares que la apoyaran en el intento del rescate, pero estos se negaron, pretextando la superioridad en número y potencia de los piratas. Pero Menéndez no se animó por ello, y viendo que la nave enemiga estaba a más de 5 millas de las zabras y de los barquichuelos apresados, y puesto al habla con los aprehensores, los amenazó con la horca si no liberaban a los prisioneros. Los piratas, confiados en su superioridad numérica, respondieron que bien podía intentarlo por la fuerza, si es que se atrevía. El joven capitán recurrió entonces a una vieja treta, fingir que huía a toda vela, lo que desencadenó la persecución de 2 de las zambras, mientras la tercera custodiaba las presas y los prisioneros, y con ello pretendía que sus confiados enemigos se distanciaran persiguiéndole, sin poderse prestar apoyo mutuo, y así, en cuanto le pareció oportuno, viró inesperadamente sobre la zabra más cercana y la tomó al abordaje en un solo impulso. La segunda, buscando la revancha, no tardó en seguir la misma suerte. Ante ello, la tercera abandonó las presas y los prisioneros y se dio a la fuga, uniéndose a la distancia la nao y optando ambas por la retirada ante tan formidable enemigo. En 1543, Francisco I, rey de Francia, envió una escuadra a hostigar los puertos y costas cantábricas. Ante la amenaza francesa, don Álvaro de Bazán formó una armada movilizando buques y hombres de Santander, Casturdiales, Laredo y San Vicente de la Barquera, con el fin de organizar una escuadra de vigilancia en la costa cantábrica contra los posibles ataques de la escuadra francesa. Y a ella se unió, como no con su buque, el joven corsario asturiano ambicionando en nuevas ocasiones de distinguirse. En junio empezaron a recibirse noticias de Galicia que informaban de desembarcos y saqueos del enemigo en puertos como Olaje, Finisterre y Concurrión, y expresaban su temor incluso por Santiago de Compostela. No estaban las cosas como para perder el tiempo, y así Bazán dispuso la salida de los 16 buques que ya estaban preparados, entre ellos el de nuestro protagonista.
El 25 de julio la flota avistó al enemigo fondeado ante Finisterre. Pese a la disparidad de fuerzas, 16 buques contra los 25 presentes en aquel momento y 1.500 soldados contra más de 4.000, los franceses se hallaban en desventaja por su mala posición, fondeados en la estrecha ría, por lo que les resultó lento y complicado levar anclas, ponerse en movimiento y disponerse para el combate. Aprovechando esa ventaja de la sorpresa, pasaron un momento en atacar, y tras 2 horas de durísimos combates apresaron todos los buques enemigos, salvo uno que logró escapar. El comportamiento de Menéndez de Avilés en esta batalla debió ser realmente distinguido, pues pocos años después, en 1546, según parece, fue comisionado por el archiduque Maximiliano de Habsburgo, casado con María, hermana de Felipe II, para una importante misión. Se trataba de dar caza a un pirata francés de nombre Jean-Alphonse de Saint-Onge. Conocido por nuestro protagonista que estaría apresado cerca de Finisterre a 18 mercantes vizcaínos cargados de hierro y otros productos, se puso en marcha y lo interceptó con su flotilla cerca de Nantes. Y el combate se prolongó todo el tiempo que duró la travesía hasta el puerto de La Rochelle. El marino asturiano recuperó 5 de las presas, y viendo que el resto se internaba en el puerto, no dudó en seguirle, entró en él y tomó al abordaje el buque insignia francés, la Marie, para a continuación matar al jefe de los piratas. Pero logrado aquello, resultó imposible salir del puerto por la marea y los vientos contrarios, por lo que el gobernador francés le ordenó bajar a tierra y entregarse. Sin amilanarse en absoluto, Menéndez presentó al jefe francés la patente concedida por Maximiliano, aduciendo que su acción era legítima, que estaba persiguiendo un pirata. Aquello hizo retroceder al gobernador, que le declaró libre de cargos, aunque le ordenó devolver las presas para reintegrarlas a sus legítimos propietarios. La acción tuvo un epílogo unos años después, cuando el hijo del pirata, Jean-Antoine Saint-Onge, dedicado al mismo oficio que su padre, al enterarse de que Menéndez navegaba hacia América con la habitual escala en Canarias, lo esperó con sus 3 buques frente a Santa Cruz de Tenerife, buscando venganza. Más le valdría no haber ido, pues el asturiano hundió su capitán, el frustrado vengador resultó muerto y apresó los otros 2 buques. Enterado de aquellos hechos, Carlos I le concedió una nueva patente de corso, que le autorizaba a practicar el corso en las rutas de las Indias. Y así, integrando las escuadras de los bazanes que le conocían y apreciaban desde muros, o actuando por su cuenta, Menéndez siguió con su lucha contra los piratas y corsarios enemigos. Entre 1550 y 1551 realizó su primera travesía al continente americano, llegando a Cartagena de Indias. Hasta ahora todos eran victorias en sus enfrentamientos, pero en 1552 cambió su suerte. Cerca de Cuba, su buque fue atacado y rendido por 2 franceses, que lo encerraron en prisión. A pesar de todo, ya era un personaje demasiado importante, y tras pagar un fuerte rescate fue liberado. Durante su forzada estancia entre rejas, sacó tiempo y ganas para escribir todo un memorial sobre los planes franceses contra las Indias españolas, que fue remitida por el rey mexicano a la propia corte de Madrid, y que gustó tanto al propio Felipe II que le nombró capitán general de la Armada y Flotas de las Carreras de Indias en 1554. Ya lo hemos conseguido, de corso a capitán general. Y así, el muchacho que se escapó de la casa familiar y que se hizo a la mar al mando de un simple patache, llega al más alto puesto naval a la increíble edad de 35 años. En sus 20 años de vida siguientes le dio tiempo, entre otras cosas, a fundar la ciudad de San Agustín. Solo señalar que murió con apenas 55 años en Santander, de una epidemia de tifus que asoló la ciudad, cuando preparaba una gran armada con destino a Flandes. Otro importante marino de esta época fue Pedro de Zubiaur, nacido en la Puebla de Bolívar, Vizcaya,
hacia 1540 en el seno de una familia de navegantes y comerciantes. Dispuesto a seguir la tradición familiar y a entrar al servicio del rey, consta que en 1568 ofreció a Felipe II sus servicios, al mando de 2 zabras, que someramente artilladas se utilizaban en las escuadras como buques exploradores y mensajeros. El rey le encargó llevar las pagas para las tropas al duque de Alba en Flandes, lo que muestra la confianza puesta en él por sus antecedentes familiares, pues el joven apenas contaba con 28 años. A poco de salir de Bilbao, se topó con corsarios hugonotes de La Rochelle, y para huir de ellos recaló en un puerto inglés. Trubillaur estaba dispuesto a volver a salir a la primera ocasión favorable, pero el embajador español le convenció de que siguiera en puerto y no se expusiera. Y en esas estábamos cuando Isabel de Tudor decidió embargar todos los buques españoles sueltos en puertos ingleses y encarcelar a sus tripulantes. Trubillaur permaneció todo un año en prisión, hasta que, tras pagar el oportuno rescate, fue finalmente liberado. De aquella dura prueba aprendió 2 cosas. La primera, a no fiarse más que de su propio instinto. La segunda fue el dominio del inglés. En aquella guerra no declarada por Inglaterra, Drake había interceptado en su incursión por Centroamérica un cargamento de plata. Como los 2 países seguían en paz y con relaciones diplomáticas normales, se comisionó a Trubillaur en 1573 para que reclamase ante la corte inglesa la compensación oportuna en colaboración con el entonces embajador en Londres. Pero tras muchas gestiones no se consiguió nada, pues Isabel decía no saber nada de las andanzas de Drake, mientras hacía una guerra no declarada a España e incluso se beneficiaba personalmente de todos sus rapiñas. Así que nuestro personaje regresó con el rabo entre las patas sin haber resuelto el problema. A todo esto, Trubillaur se había convertido en todo un naviero con un galeón de 860 toneladas y 59 tripulantes. Como corsario, fue movilizado para impedir ataques en el Atlántico como los de Drake, pero a poco de salir de Cádiz, un temporal averió el galeón que tuvo que volver a puerto y allí no tuvo más remedio que ser finalmente desechado con graves pérdidas para el navío. Hacia 1581 volvió a ser comisionado a Londres para reclamar otra vez daños y perjuicios por las acciones de Drake, que se estimaron en la considerable cifra de 2 millones de ducados. Tras muchas discusiones, los ingleses ofrecieron solo 400.000, con lo que todo el asunto volvió a fracasar. Mientras las estériles negociaciones llegaban a punto muerto, el inquieto Trubillaur urdió un plan para dar un golpe por sorpresa contra los rebeldes holandeses. Compró 2 buques y preparó sus dotaciones para salir de un puerto inglés y caer sobre Flesinga, principal base de los corsarios holandeses. Pero le faltaban soldados, así que solicitó 300 a Alejandro de Farnesio, entonces en plena lucha contra las Provincias Unidas. El mismo Felipe II aprobó el plan, pero Farnesio se retrasó en el envío de las tropas, y una delación puso sobre aviso a las autoridades inglesas, que detuvieron y encarcelaron a Trubillaur, que pasó nada menos que 5 años en distintas cárceles. Finalmente fue liberado tras arduas negociaciones. Tras la mala suerte de la mal llamada Armada Invencible en 1588, el marino vasco fue comisionado de nuevo a Inglaterra en febrero de 1590 para rescatar mediante un pago acordado con los prisioneros españoles de la Armada en tierras inglesas. De los que habían naufragado en Irlanda quedaban pocos, pues la mayoría fueron rematados en las playas. Se trataba principalmente de los de la nao Nuestra Señora del Rosario, apresada en el Canal de la Mancha tras apenas resistirse, pues chocó por accidente con otro buque español. Trubillaur llegó a Dartmouth con 3 filbotes y una urca de transporte, dispuesto a salvar a la mayor parte posible de aquellos prisioneros, que realizaban trabajos forzados. Tras serias negociaciones, logró la liberación de los tripulantes de la nao Nuestra Señora del Rosario, y consiguió además embarcar a otros 110 prisioneros españoles tomados en ocasiones anteriores sin que los ingleses se enteraran. Todo parecía solucionado cuando los ingleses reclamaron unas piezas de artillería que la galeza San Lorenzo
en caer en Calais y que Zubiaur había embarcado haciendo las suyas, sin consultar con nadie como buen corsario. Temiéndose lo peor, Zubiaur ordenó partir a toda prisa. Descubierto por los ingleses, le persiguieron 5 buques, que no consiguieron detenerlos, llegando finalmente a Coruña el 10 de febrero con 480 prisioneros liberados y los cañones de San Lorenzo. Su siguiente actuación como corsario la realizó en el Atlántico Norte, entre el Canal de la Mancha y las costas portuguesas, al frente de su escuadra de filibotes. Allí sorprendió un convoy de 14 mercantes armados holandeses, de los que apisó 7 y poco después se vio envuelto en una refriega con 9 galeones ingleses, fuerza muy superior a la suya, de la que escapó indemne gracias a sus habilidades como estratega. Un nuevo frente se abrió entonces, la guerra civil en Francia entre protestantes y católicos. Al margen de cuestiones relacionadas con la tolerancia religiosa, Felipe II no podía admitir que un país europeo tan central como Francia cayera en manos protestantes, lo que supondría un claro triunfo estratégico en su lucha contra los católicos. Por eso decidió intervenir en apoyo de los católicos frente a su rebelión contra Enrique IV. Y como no, allí estaba Zubiaur en forma muy destacada, con la misión de suministrar provisiones de todo índole con sus barcos como fuerza regular de la armada de Felipe II. Pero él, que era un hombre no acostumbrado a recibir órdenes, en este caso, al formar parte de un ejército organizado, no le sentó nada bien que le dijeran cómo debía actuar. Y, incorpóreo y perezoso, mandó una carta a Felipe II en la que rogaba al rey le liberase de esa subordinación. En noviembre de 1592 lo vemos de nuevo como corsario con sus filibotes, atacando un convoy inglés de 40 buques, y en 1593 en una refriega con 6 galeones franceses, de la que salió milagrosamente sin bajas, y en consonancia con ello, todas sus dotaciones, con él en cabeza, fueron a dar las gracias al Cristo de la Vía de Lezo, con misa solemne en medio de una gran fiesta. En 1596, Zubiaur fue enviado a Lisboa como capitán general de una escuadra de 6 galeones para limpiar las costas portuguesas y españolas del Cantábrico de corsarios enemigos. Vamos, el que más sabe de corsarios lo ponen a cazar corsarios, y todo aquello que molestara al reino de Felipe II. Uno más de los que pasaron de corsarios a capitán general. En su primera acción dio caza a 6 buques ingleses que llevaban municiones, provisiones y pertrechos para la flota de saqueo de Cádiz, hundiendo 2 de ellos y apresando a los 4 restantes. Tal vez el más señalado de sus continuos éxitos por aquellas épocas. En 1602 participó en la fallida campaña de Irlanda, apoyando a la fuerza de desembarco de Juan de Ávila. La derrota de la expedición fue duramente valorada en España, lo que supuso el ostracismo para Juan de Ávila, por capitular cuando la resistencia aún era posible, y la prisión para Zubiaur, por haberse separado del grueso de la expedición con el pretexto de un temporal. Zubiaur fue finalmente puesto en libertad en mayo de 1605, al ser declarado inocente de 3 de los 4 cargos que se le imputaban, y con todos los honores por aquello de la larga tradición que había tenido en esta corte, y en consideración a sus muchos y buenos servicios de los que pudiera hacer. Ese mismo año, Zubiaur, al mando de 8 buques que debían trasladar a Flandes al tercio de Pedro Sarmiento, zarpó de Lisboa el 24 de mayo de 1605, y ya cerca de su destino se topó con un convoy enemigo de no menos de 80 buques en el Canal de la Mancha. Zubiaur cubrió su retaguardia con su capitana y otro de sus buques, presentando dura lucha mientras el resto de la flota se dirigía a su destino. En el combate, Zubiaur resultó herido, muriendo como consecuencia de las heridas a principios de agosto de ese mismo año. Tenía 65 años de edad, una edad muy avanzada para la época, y más si, como hemos visto, no había descansado un momento en su muy agitada y dura existencia. Y como suele suceder en España muy a menudo,
Si en vida del personaje no se reconocieron debidamente sus méritos, no parece tampoco que la posteridad haya compensado esa notoria injusticia. Pasemos ahora al Mediterráneo para ver cómo se presentaba el panorama para el Reino de España. El principal problema apareció con el surgimiento del Imperio Otomano, especialmente tras la toma de Constantinopla, que significó la desaparición del último resto del Imperio Romano. La potencia del nuevo imperio pareció irresistible, con sucesivos éxitos como la conquista otomana de los Balcanes, las tomas de Rodas, las islas del Egeo y, sobre todo, su expansión desde Egipto hasta Argel. Con ello, se convirtió el Mediterráneo occidental en un frente de lucha, tanto en mar abierto como en las costas, de Nápoles y Sicilia a las Baleares, así como el estrecho de Gibraltar, territorios todos ellos de la corona española. Uno de los principales personajes en dedicarse al corso fue don Pedro Fernández de Bobadilla, que era el quinto y último hijo de los marqueses de Moya. Su madre era Beatriz Fernández de Bobadilla, gran amiga de Isabel la Católica, de quien se llegó a decir que, después de la reina de Castilla, la Bobadilla. Muy joven, a los 13 años, a instancias de su madre, ingresó en un convento de la Orden de Santo Domingo, pero a los 20 se dio cuenta de que aquello no era su ideal de vida y se escapó del convento, apareciendo por Alicante, desde donde se dedicó al corso, sin hacer distinciones entre enemigos, neutrales, españoles o extranjeros, si el botín o la necesidad merecía la pena. Vamos, más que un corso, era un pirata. Tras lograr no pocos éxitos y regularizar su situación legal, reunió 2 carracas y 4 naos para dedicarse al corso contra los otomanos en el archipiélago griego. Indudablemente era un gran marino, pues al poco fue nombrado capitán de las galeras pontificias que el mismo Carlos I le reclamó para comandar una expedición contra Francia. Y allí acabó su suerte, pues sorprendido por un terrible temporal, se hundió con parte de su escuadra sin que ningún hombre de la de su capitana pudiera salvar la vida. Era el año 1521. A partir de la mitad del siglo XVI hay que dividir el Mediterráneo en 2 partes. Por un lado el Mediterráneo occidental, en donde las actividades del corso son de poco calado económico, dedicándose preferentemente al saqueo y al rescate de prisioneros. En el otro lado, el Mediterráneo oriental, en donde las actividades tienen más repercusiones económicas. Veamos algunos nombres que se fondearon por el Mediterráneo occidental. El valenciano Juan Canete, dueño de un bergantín que en la primavera de 1550 se aventuró de noche hasta el puerto de Argel, con el propósito de incendiar las embarcaciones a ir fondeadas. El intento fracasó, la embarcación fue apresada y ejecutado Canete unos años después. Juan Gascón, también valenciano, con su bergantín que habitualmente se dedicaba al corso y a llevar provisiones y correo a las plazas de Orán y Mazarquivir. En 1576 logró entrar en el puerto de Alger e incendiar a unos buques enemigos, pero no pudo completar la tarea y tuvo que batirse en retirada, y en alta mar le dieron caza y no se supo más de él. Juan Felipe Romano, especializado en rescates de cautivos con la siguiente estrategia. Los cautivos huían y esperaban ocultos en la playa hasta la noche, en que Juan Felipe, con su embarcación, los recogía y los traía de vuelta a España. En un viaje que realizó en junio de 1595, rescató a 32 cautivos, de los que son conocidas sus identidades. En el Mediterráneo oriental destacó Alonso de Contreras, nacido en 1582 y quien con tan solo 15 años se alistó como soldado en los tercios y desde Barcelona embarcó para Italia. Y en Italia desechó seguir en el tercio y se dirigió a Palermo, en donde embarcó en una escuadra que participó en el asalto de Patras. A su regreso se encontró con que estaban armando 2 galeones para el corso, los llamados Oro y Plata. En el primero se embarcó. El mismo Contreras consiguió tal cantidad de presas del enemigo
que pese a ser un simple soldado de 3 escudos de paga, volvió con un botín de dinero y otras ganancias por valor de más de 300 ducados. Otra nueva expedición de los 2 galeones contra Alejandreta, en la costa turca, le proporcionó un mayor botín. Aficionado al corso por aquello de las ganancias fáciles, siguió haciendo escaramuzas hasta 1601, en que embarcó como caballero aspirante oficial a las galeras de Malta, participando en los ataques a Pasaba de la Morea en Grecia y Maometa en Túnez. Tantas campañas y méritos le valieron la confianza de sus superiores, y ese mismo año, a la temprana edad de 19 años, le otorgaron el mando de una fragata con 37 hombres de dotación, entre marineros y soldados, destinada a realizar labores de descubierta e información, aparte del corso, nada menos que la Margia, en las mismas barbas del enemigo. Y así empezaron sus aventuras, que se apreció una fragata por aquí, que se incendió un galeoto por allá, que se apreció un carabo con 17 hombres, que si ahora es un bergantín con esclavos cristianos, vamos, que no le faltó faena a nuestro hombre. Tras múltiples episodios decidió contrarrevolucionar España, obteniendo su regreso al grado de alférez de una compañía. Tras su paso por Flandes, en 1610, se dirigió al mando de 2 galeones hacia América, en donde tuvo un duro enfrentamiento que resultado incierto con la escuadra de Walter Raleigh, famoso corsario inglés que llevaba como puta por rastrojo a los españoles del Nuevo Mundo. Ya en tierra firme, fue capitán del presidio de Sinaloa, al norte de Nueva España. Recordemos que un presidio era una guarnición fronteriza. Falleció a los 63 años tras su regreso a España. Y esta es la historia sobre los primeros corsarios españoles. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.